Muy buenas, hoy os voy a hablar de otra vía romana, de nuevo en Italia. Se trata de la vía Flaca. No es que sea una vía especialmente estrecha o delgadita, ¿verdad? Como muchos pueden pensar por su nombre, no. Se le llama así porque fue ordenada construir por el censor Lucio Valerio Flaco, allá por el año 184 a.C. Es un apelativo que hace honor a quien le mandó construir, como ocurría ya con la vía Apia. Y además, precisamente, parte de la vía Apia arranca en Terracina, en la localidad de Terracina, la antigua Tarraquina, nombre latino, y lo que hace esta vía romana es constituirse en una alternativa costera a la vía Apia que pasaba por Fondi, por Itri, hasta Formia, unos tramos de vía que ya hemos visto en otro capítulo que podéis ver ahí atrás en el canal, y que en este caso, por la costa, por la famosa villa de Tiberio, de la que luego veremos un poquito, de Spelunca, en la actual Sperlonga, y por Caieta, la actual Gaeta, acababa comunicando también con Formia. Es decir, es una especie de bypass o de alternativa a la vía Apia en esta zona del sur del Lacio. En el vuelo que estáis viendo aquí podéis ver pintada la vía Apia en color morado, allí al fondo, por el interior, pasando por las localidades de Fondi y de Itri hasta acabar en Formia, y aquí junto a la costa estáis viendo en rojo la vía de la que vamos a hablar, la vía Flaca, que pasa por Sperlonga hasta Gaeta. La gran dificultad que esta vía romana tenía, y era el motivo por el que la vía Apia se había construido por el interior muy probablemente, es que hay varios puntos donde las montañas entran justo dentro del mar. Los acantilados hacían imposible el paso de la vía romana, o en todo caso muy difícil el paso de una carretera sin obras muy costosas. Por eso la vía Apia del siglo IV a.C. iba por el interior. Sin embargo, en el 184 a.C., Lucio Valerio Flaco decide hacer esta alternativa costera porque había una serie de ciudades como Gaeta que necesitaban esta comunicación. Y el costo fue muy elevado, como vais a ver a lo largo del vídeo. Ya en el propio Terracina, en el arranque, la alternativa de la vía Apia, que os muestro ahí, que recordaréis que bordeaba un promontorio donde se alza el templo de Júpiter Ansur. Ansur es el nombre que el pueblo local, los volscos, daban a Terracina. Este recorrido de la vía Apia obligaba a hacer un ascenso hasta el collado en la parte trasera de este monte y volver a descender otra vez en dirección a la plana de Fondi. Sin embargo, la vía Flaca lo que hace es enfrentarse directamente contra el acantilado y hacer un recorrido costero, como os lo estoy marcando ahí. Pues bien, la primera gran dificultad es que ese acantilado, esa montaña, que era el monte de Neptuno en aquella época, hoy le llama el monte Santo Ángelo, pues como os digo, esa montaña, el acantilado entraba prácticamente en el mar e impedía el paso de la carretera. Las opciones era haber perforado un túnel en ese acantilado y pasar por dentro de ella. Sin embargo, parece, por las noticias vagas que se tienen, que el censor Flaco lo que hizo fue crear un terraplén junto al mar para pasar bordeando este acantilado. Y las noticias que transmiten desde Italia los historiadores es que en época de Trajano se decidió cortar verticalmente todo el acantilado para hacer una plataforma con suficiente anchura que permitiese pasar la carretera por ahí. Estamos hablando que es un corte de casi 40 metros de altura, 36 metros visibles hoy, pero que tiene todavía otro par de metros debajo del actual nivel de la carretera. Por lo tanto, en este punto, en este monolito natural rocoso que se llama el Pisco Montano, ese corte de casi 40 metros de altura, es hoy uno de los mejores monumentos a la ingeniería antigua de carreteras que se pueden ver en el mundo, casi seguro. En esta vista general que os estoy mostrando, tanto del recorrido de la vía Apia y de la vía Flaca que ya pasaba junto a la costa, veis perfectamente lo que era la montaña de Neptuno o el monte de Neptuno, arriba el templo de Júpiter Ansur, del que todavía quedan los restos de un criptopórtico muy reconstruido pero que se puede visitar, y lo que llaman el Pisco Montano y el corte vertical. Abajo lógicamente tiene otras transformaciones medievales e incluso modernas, ¿no? La que llaman la Puerta de Nápoles, que es una especie de arco conmemorativo que han pegado allí al corte romano vertical que serviría de control del paso durante siglos, incluso un pequeño fuerte que también podemos ver en la parte alta del corte romano, que según indican fue un puesto de control papal, porque en esta zona más o menos se acababa el territorio del papado y empezaba el del reino de Nápoles durante los siglos de Edad Media y posteriores. Pues bien, en este enorme corte, en este nombre tallo de más de 120 pies de altura, que además los técnicos que lo construyeron quisieron dejar marcados en unas tábulas ansatas, como vais a ver, en el que cada 10 pies iban poniendo su cartela con la altura de arriba a abajo que llevaban tallada, todavía hoy se pueden ver los golpes
golpes de pico perfectamente en esa pared vertical tallada a mano a golpe de pico por el hombre. En el punto más alto, como os digo, ese puesto medieval de control del paso de la guardia papal, que es lo que indican allí. En la parte más baja incluso hay tallada una especie de puerta, un recinto, un nicho, donde seguramente se estableció el control del paso en los siglos miserables después del mundo romano, donde el fraccionamiento de los reinos creó tantas fronteras, ¿no? Pues bien, en esta vista aérea que estáis viendo a vuelo de dron del aspecto general del Pisco Montano ya os hacéis una idea que se trata de un tallo impresionante. Incluso en esta foto desde tierra, visto desde abajo, veis cómo es una altura increíble. Os enseño esas tábulas ansatas donde efectivamente cada 10 pies se va marcando la altura desde arriba, según iban tallando, iban dejando los técnicos marcada la altura que llevaban picada. Los golpes de pico son de un tamaño increíble. Esto suele ser indicio de que están hechos por dos personas. Una sujeta una enorme maza con pico en uno de los extremos y roma por la otra, con un mango largo, y otra persona la va golpeando con un mazo de mucho peso. De esa forma se van haciendo esos surcos tan profundos y de un radio relativamente grande, porque es el mango del que sujeta el pico el que forma el radio del corte. Bueno, pues ahí veis la de 30 pies, abajo veis ya la de 40, una X y una L, que la veis aquí con un poquito más de precisión. Debajo veríamos la de 50, la de 60, también tenéis aquí la de 70. Lógicamente crece vegetación en la roca y algunas de ellas no se dejan ver bien. Por cierto, esa vegetación son alcaparras, la planta de la alcaparra, que es una planta que se prodiga enormemente en Italia en todos los monumentos romanos, en estos cortes en la roca natural e incluso en los acueductos. El parque de los acueductos está lleno de plantas de alcaparra. Aquí vemos ya la tabla de 80 pies, la de 90 con las 4X, que era la forma en la que ellos lo ponían, con las asas de la tábula un poquito desfiguradas, la de 100 pies, que queda muy bien conservada, con sus tremendos golpes de pico además, como podéis ver, 110 pies, ya en la parte superior de esa especie de nicho que excavaron en la roca para refugiarse mientras hacían el control del paso por el camino, y finalmente abajo del todo, como a metro y pico de altura del suelo actual, vemos la de 120 pies. Se sabe que el corte llega más abajo de este suelo actual. Unas excavaciones que se practicaron en 1911 parece que llegaron a ver otra tábula que indicaba 128 pies, que hoy no se puede ver porque está muy por debajo del suelo actual que se practica. Pues bien, si recorremos en un vuelo relativamente lento, aunque no muy próximo, la pared del Pisco Montano, de este corte, de este tallo tremendo que se hizo ya en época de Trajano, según dicen las crónicas, no sé muy bien en qué se basan, pero dicen que lo hizo Trajano, es decir, no es de los momentos iniciales de la Vía Flaca, sino posterior, vamos viendo las distintas tábulas allí a lo lejos que os he indicado de manera mucho más precisa y cercana, las vamos viendo talladas en la pared. Y finalmente el puesto de guardia y de observación de la guardia papal. Aquí veis una foto de tierra donde podéis ver muy bien lo que llaman la puerta de Nápoles, una puerta moderna, muy probablemente del siglo XVIII, claro que sí, ornamentando todo aquello, unas enigmáticas cavidades talladas de época romana que realmente tienen dos columnas con capitel corintio, arriba una tábula ansata también tallada. En algún sitio he leído que es un templo dedicado al sol, pero no es nada seguro, no se sabe realmente qué era aquello, pero que también forma parte de un tallo tremendo que fueron haciendo justo a 90 grados de la pared donde iba a pasar la carretera, es decir, aprovecharon para retallar toda aquella zona y fijar este tipo de santuarios o lugares de culto. Aquí veis detalles de cómo esas paredes también están talladas. Y el ángulo de 90 grados que hicieron en este corte, donde a continuación pusieron todos estos ornamentos, cuya funcionalidad no está en absoluto clara. Bueno, pues esta no fue la única dificultad que tenía que atravesar la Vía Flaca, luego veremos otras no menores. Entre tanto, en su recorrido sí que os quiero comentar que pasaba junto a una gruta que a su vez tiene un manantial dentro de agua dulce, una gruta a nivel del mar, a cuyo costado Tiberio mandó construirse una gran villa de retiro y de recreo. De hecho, se sabe que hacia el año 26 después de Cristo se retiró una buena temporada a este sitio. Tácito en los anales nos cuenta que en su villa de Spelunca, que actualmente se llama Sperlonga, nos comenta que estando en esta villa, estando en una de las fiestas que había organizado, hubo un desprendimiento de rocas desde la parte superior de esta caverna que atraparon a algunos de los sirvientes y el propio Tiberio estuvo en peligro de morir por este asunto. Parece que fue salvado gracias a la fidelidad de Sejano, que se echó encima de él y evitó que las rocas le dañasen directamente al emperador.
Pues bien, esta gruta y esta villa de Tiberio es uno de los sitios que hoy se pueden visitar en la zona. Os muestro aquí alguna vista general de ella y las reconstrucciones que se manejan por ahí sobre cómo era en origen. Se sabe que tenía unos grupos escultóricos impresionantes que se encontraron pues tirados allí en el estanque, sumergidos y semienterrados, cuando hacia los años 50 se empezó a excavar sistemáticamente todo esto. Es decir, Tiberio, por la vía Flaca desde Roma, iba a su villa de retiro, pasaba las temporadas que consideraba oportunas y a continuación podía volver por la misma carretera. Una carretera que prestó una funcionalidad importante a lo largo de los siglos. Tiene incluso indicios de reconstrucciones medievales, como ahora vamos a ver. Mientras vais viendo aspectos de estos estanques de recreo y de las ruinas de lo que queda de lo que fue la villa de Espelunca de Tiberio. Digamos que esto era una zona de jardines y de recreo. La villa está retirada y tenía unas estancias, como habéis visto en la reconstrucción, imponentes. Los grupos escultóricos más o menos reconstruidos se muestran hoy en el museo que han puesto allí justamente al lado. Están muy destruidos, pero tenían una complejidad impresionante, todos con escenas mitológicas, lo que indica que allí se gastó un dinero en poner todo aquello a su gusto y al gusto de los visitantes, ya que era un sitio en el que por lo visto celebraba banquetes y fiestas con cierta frecuencia. Bueno, y continuando hacia Gaeta es cuando aparecen los verdaderos obstáculos, donde varios morros de las montañas se meten contra el mar. Y evidentemente ahí ya habría que ponerse en la situación de hacer grandes cortes o grandes muros de sostenimiento o algún túnel que pudiese pasar los peores sitios. Era un sitio difícil para construir una carretera. La propia autovía que estáis viendo casi de continuo a la vez que muestro estas imágenes conserva el trazado en gran parte de la vía Flaca y tiene sus dificultades. Es una vía que está continuamente pasando túneles, viaductos, falsos túneles para protegerse de las laderas donde están cayendo roca continuamente. No fue diferente la vía Flaca. La vía Flaca tiene unos enormes muros de sostenimiento aquí, de los más espectaculares que he visto nunca en las vías romanas, y también algún túnel para poder pasar a algún punto difícil. Es la lucha de la vía Flaca contra el mar. A fin de cuentas, todo el recorrido está lleno de dificultades. Así, por ejemplo, en este tramo, donde la carretera actual está continuamente entrando y saliendo de túneles, la vía Flaca va bordeando los morros que entraban contra el mar. Este es el caso del morro rocoso que llaman la Punta Cetarola, donde los muros tienen muchos indicios de haber sido reconstruidos, es decir, ya no son unos muros con las uniones tan claras como ocurría en el mundo romano, sino que ha habido desprendimientos, se han ido cayendo y los han vuelto a reconstruir, incluso algunos siguen estando caídos. Ni siquiera puede asegurarse al 100% que el recorrido es fiel en todos los puntos al de la vía romana, porque al haberse caído, desprendido completamente hacia el mar, ha habido que reconstruirla y la habrán hecho como buenamente pudieran en los siglos posteriores. Hoy se ha habilitado en estos trozos un sendero turístico que más o menos se puede recorrer, donde con cuidado estas cosas se pueden llegar a ver, aunque lógicamente los muros están hacia aguas abajo, hacia el vacío, y no siempre se pueden contemplar como en estos vuelos que están hechos desde la vertical del mar mismamente. El sendero está hoy verdaderamente estrecho, porque todo está desprendido. Los muros están separados para un ancho más que suficiente, pero es que a veces están muy abajo, con lo cual al haber perdido altura el muro, el sendero se ha quedado muy estrecho. Ya no es la carretera que hubo aquí en esta plataforma en su momento. Veis detalles de los senderos, veis detalles del corte en la roca, veis los muros desprendidos, el paquete de firme, incluso hasta la plataforma, sucesivas capas de gravillas calizas que son de la zona, que formaban la antigua superficie de rodadura más o menos. Aunque las reparaciones son tan numerosas que verdaderamente es difícil saber de qué época estamos hablando cuando vemos estas capas de zahorras en la parte superior de la vía romana. Porque en efecto, en esta vía romana, como en todas, como ya hemos explicado en otros capítulos, no hay ni una sola losa en superficie. Esta sí que nadie la ha adornado con losas en siglos posteriores. La ruina de los muros es constante y evidente, en este tramo sobre todo que os acabo de mencionar. Y también en este tramo, precisamente arriba, en la parte alta, se ve un túnel por el que la vía cruzaba uno de los morros más difíciles, túnel que después se ha ido desprendiendo y cayendo a lo largo de los siglos, y que hoy tiene todo el aspecto de ser una especie de gruta natural, pero que evidentemente en la boca se ve muy bien que está tallado en forma de túnel. Ahí está la mano del hombre, la intervención antrópica. Y bueno, damos un último vistazo a esta zona, donde ya os digo, los muros son variopintos, de muy diversas formas, y se corresponden casi con seguridad a reconstrucciones de siglos posteriores, porque todas estas montañas, con estas pendientes tan elevadas, con este tipo de roca caliza además, que es muy meteorizable, están vivas. Es decir, hay desprendimientos a veces de tramos muy largos y hay que reconstruir el camino o bypasearlo por otro lado para poder continuar el recorrido.
y eso se ve claramente que se ha hecho en siglos posteriores, convirtiéndole muchas veces ya en un camino de mulas, claro, en lo que fue una carretera estupenda. Pues bien, ahí se ve todavía estos muros que no son nada fáciles de ver desde el camino porque uno tiene que hacer casi escalada o bajarse por allí, mientras que desde la parte exterior pues efectivamente se dejan ver estupendamente. Veis un poco la empalizada del sendero turístico que han hecho hoy en día, y ya con esto vamos a pasar justo al tramo sur de este mismo sitio, donde se pueden ver los mejores muros de contención de esta vía romana. Muros verdaderamente espectaculares, no solamente por su altura, por el trabajo, por el esfuerzo constructivo que tienen, sino por la obra realmente interesante que se puede ver en ellos. Pues bien, aquí veis una foto, así un poquito un panorama general, de los dos grandes muros de obra ciclópea, poligonal, irregular que se pueden ver en el sitio. Son unas piedras de un tamaño impresionante, casadas entre sí, pues como suele ser la obra poligonal irregular, pero que tienen tamaños, estos sillares, de más de 1 metro en dimensiones. Es decir, ha habido intervención de maquinaria para elevar grandes pesos y poderlos colocar ahí. Esto ya no es una obra claramente medieval, esto ya responde a un programa constructivo de carreteras con ingenieros detrás. Y bueno, aquí veis en esta vista general muy interesante cómo la autopista tiene que hacer túneles y falsos túneles con pérgolas de cobertura para defenderse de las caídas de rocas desde arriba, que son constantes, y cómo la vía romana lo que hacía era bordear todo ese morro rocoso que se metía contra el mar. Y lo hacía con dos métodos. Uno, tallar la roca casi en vertical, como veis todo ese corte, luego vais viendo más detalles, y haciendo un muro alrededor de contención hasta formar una plataforma suficientemente ancha para pasar una enorme carretera, una gran carretera que no tendría menos de 6-7 metros en ese momento. Como veis, no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de obras en las que intervenían ingenieros y técnicos muy competentes y que nos dejan unas huellas hoy absolutamente espectaculares. Hablamos del 184 a.C., con una altura sobre el nivel del mar de unos 34-35 metros, en sitios muy difíciles de trabajar, pero veis cómo se cortó todo el tallo, todo el monte en vertical, con unos cortes muy altos también, y cómo se dispuso esta obra, que es una obra, ya os digo, con unos tamaños de sillares inmensos, realmente son bloques tallados de forma irregular, es lo que se llama la obra ciclópea poligonal irregular, y cómo se dispusieron con cuidado y con detenimiento, haciendo casar las aristas, incluso tallando parcialmente alguno de ellos para que casase perfectamente con el de al lado. Y eso solo se puede hacer disponiendo de maquinarias que sean capaces de elevar estos pesos, tenerlos en el aire, irlos disponiendo con cuidado, lo que da una preciosidad a estas obras hoy en día increíbles. No es fácil de ver, porque estos vuelos están hechos desde la vertical del mar y por eso se ve también el muro, pero en la lejanía, con un zoom fotográfico, pues podría llegar a verse algunas de estas cosas. El corte en vertical que hay en la roca y en estos acantilados marinos es un corte realmente espectacular. De hecho, como veis, ahí hay gente que está practicando la escalada en los propios cortes, en parte antrópicos, en parte naturales, de la vía flaca en el mar. Veis una zona fracasada, una zona caída del muro, que no ha hecho de momento que caiga la plataforma, pero sí todo el muro de contención. Y bueno, pues ahí está. El camino sigue todavía en su sitio, no sabemos por cuántos años. Algún día puede que caiga todo y nos hemos quedado sin él. Pero ahí veis estos bloques tremendos de un tamaño enorme, y además tenéis al fondo las personas para que os hagáis una idea de la escala de estos bloques y el arte con el que están puestos, la verticalidad y la rectitud de muchos de los paramentos. Ya con una última vista general de este muro, que probablemente es el del más difícil visualización, pues ya podéis ver ahí la verticalidad y el corte de la roca que crearon para poder pasar la vía romana, la carretera y el muro en la parte de abajo. Justo la montaña que se ve a la izquierda es la primera que hemos visto, que está situada un poquito más al norte. Y a partir de aquí ya el terreno era mucho más generoso para llegar hasta Gaeta. Pues bien, con esta vista general de lo que eran estos maravillosos cortes en la roca y estos muros impresionantes, que muy poca gente en Italia incluso conoce, porque aunque sepan que existe el sendero de la Vía Flaca, no se han puesto a asomarse allí a ver qué es lo que hay allí, a ver cómo son esos muros, pero que realmente merece la pena verlos, como habéis visto. Pues ya me despido, y esto ha sido todo lo que os he podido contar, que me parece muy bonito y que incluso incentiva una visita, ¿no?, a aquella zona de la Vía Flaca entre Terracina y Gaeta. Hasta otra vez, amigos.